Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg sorprende con una declaración impactante, esta última traición no quedará impune, lo pagará muy caro. La noticia ha sacudido al mundo del espectáculo y a todas las seguidoras que siguen de cerca la vida de la reconocida actriz turca. Todo comenzó cuando la prensa captó imágenes que levantaron rumores de una traición en su círculo más íntimo. Los comentarios no tardaron en explotar en redes sociales y la tensión se convirtió en tema central de la semana. No puedo creer que esto haya pasado, me siento decepcionada y dolida, expresó Asl con voz firme ante un grupo de periodistas que la esperaba a la salida de un evento. Su mirada reflejaba una mezcla de enojo y determinación. Los medios locales no dudaron en reproducir sus palabras y el público reaccionó de inmediato. Muchas mujeres, identificándose con su dolor, comentaron en foros y redes sociales, todas hemos sentido alguna vez esa traición, y verla tan fuerte nos inspira. Pero lo que más sorprendió fue el tono desafiante con el que Asl agregó, esta vez no voy a quedarme en silencio, las mujeres debemos levantar la voz cuando somos traicionadas. No se trata solo de mí, se trata de todas nosotras. La controversia tomó fuerza cuando una amiga cercana de la actriz reveló que Asl había descubierto mensajes comprometedores. Aunque no dio nombres, dejó claro que la traición había tocado profundamente la confianza de la artista. En una entrevista improvisada, la amiga comentó, Asl está herida, pero también más fuerte que nunca. No permitirá que la humillen así. La actriz, conocida por su elegancia y discreción, decidió romper el silencio esta vez. En un encuentro con fans, Asl se mostró cercana y transparente, sé que muchas de ustedes han pasado por lo mismo, y quiero que sepan que no están solas. La traición duele, pero no nos define. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y gritos de apoyo. Una de sus seguidoras le respondió emocionada, gracias por decir lo que muchas sentimos, eres un ejemplo de valentía. El escándalo no solo generó debate sobre la vida personal de la actriz, sino que también abrió una conversación más amplia sobre las relaciones y la importancia de la honestidad. Programas de televisión, revistas y portales digitales multiplicaron las especulaciones. Mientras tanto, Asl parecía cada vez más decidida a dar un giro en su vida. No pienso permitir que me vean como víctima. Soy una mujer que merece respeto y voy a exigirlo, declaró con firmeza frente a las cámaras. La tensión creció aún más cuando algunos colegas del mundo artístico mostraron su respaldo público. Una reconocida actriz amiga de Asl comentó en redes, te admiro, Asl, porque no tienes miedo de decir la verdad. Las mujeres fuertes inspiran a cambiar la historia. Estas palabras fueron compartidas miles de veces y se convirtieron en tendencia. El asunto se volvió aún más mediático cuando algunos periodistas especializados en farándula comenzaron a investigar los posibles nombres detrás de la traición. Columnistas de renombre insinuaron que no se trataba simplemente de un malentendido, sino de un hecho concreto que involucraba a personas muy cercanas al entorno de la actriz. El público, dividido entre el apoyo incondicional y la curiosidad por conocer más detalles, inundó las redes con mensajes y teorías. Cada publicación de Asl en Instagram era examinada minuciosamente en busca de pistas ocultas. La presión creció al punto de que productores de televisión ofrecieron a Asl espacios exclusivos para contar su versión. Sin embargo, la actriz rechazó las primeras invitaciones, asegurando que no quería convertir su dolor en un espectáculo comercial. No soy un producto para vender morbo, soy una mujer que defiende su dignidad, declaró en una entrevista breve pero contundente. Su respuesta aumentó la admiración de quienes veían en ella a una mujer íntegra y auténtica. Con el paso de los días, el escándalo se transformó en un fenómeno social. Feministas y organizaciones de mujeres comenzaron a mencionar el caso como ejemplo de empoderamiento. En conferencias y programas de debate, se analizaba cómo la valentía de la actriz inspiraba a otras mujeres a romper el silencio frente a la deslealtad y el abuso emocional. Asl ha convertido su herida en un altavoz para millones, señaló una activista en un programa televisivo. Mientras tanto, la industria del entretenimiento empezaba a especular sobre cómo este episodio podría influir en la carrera de la actriz. Algunos críticos señalaban que su franqueza podría cerrarle puertas, pero otros aseguraban que la autenticidad era justamente lo que el público necesitaba en una época marcada por apariencias superficiales. Las productoras, por su parte, parecían interesadas en ofrecerle papeles más complejos, cargados de intensidad emocional.
El círculo íntimo de la actriz permanecía hermético. Pocas personas tenían acceso a ella, y las que lo lograban repetían un mismo mensaje: Az no busca venganza, busca justicia. Este matiz fue interpretado como una señal de que la actriz planeaba acciones legales o al menos un distanciamiento definitivo de las personas involucradas en la traición. La expectación creció aún más cuando se supo que había cancelado proyectos personales para centrarse en su bienestar. En paralelo, los fans organizaron campañas en redes sociales bajo hashtags como #Fuerza Azl y #Todas con Azl. Estas iniciativas lograron una gran visibilidad y hasta celebridades internacionales comenzaron a sumarse al movimiento. El dolor de una mujer es el dolor de todas, escribió una reconocida cantante latinoamericana al compartir una foto de la actriz. La trama dio un giro inesperado cuando un programa de investigación presentó supuestos audios filtrados que confirmaban los rumores de la traición. Aunque la autenticidad de las grabaciones fue cuestionada, el material alimentó aún más la polémica. Azl, sin embargo, se mostró firme y no entró en provocaciones. No necesito pruebas mediáticas para saber lo que viví. Mi verdad es suficiente, respondió con serenidad en una aparición pública. Lejos de caer en el papel de víctima, Azl empezó a ser vista como un símbolo de resiliencia. Columnistas destacaban que su postura marcaba un antes y un después en la manera en que las celebridades enfrentan los conflictos personales. La actriz demostró que se podía transformar un episodio doloroso en una causa de inspiración colectiva. A medida que la controversia seguía en ascenso, los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. Portales de España, México y Argentina dedicaron titulares a la valentía de la actriz turca. La narrativa trascendió fronteras y se convirtió en un ejemplo global de cómo la honestidad y la fuerza personal pueden derribar prejuicios culturales. Finalmente, Azl decidió dar un paso más y anunció que participaría en una serie documental donde hablaría abiertamente de su experiencia, no como escándalo, sino como un relato íntimo de superación. Mi vida no es una telenovela, es una historia real, y quiero que sirva para que otras personas encuentren fuerza en sí mismas, afirmó en un comunicado oficial. La noticia del documental fue recibida con entusiasmo. Productores internacionales mostraron interés en distribuirlo en varias plataformas de streaming, lo que consolidó aún más la imagen de la actriz como un referente cultural. En este nuevo proyecto, Azl no solo narrará lo sucedido, sino que también incluirá testimonios de mujeres que atravesaron experiencias similares, con el objetivo de crear un espacio de sanación colectiva. El episodio que comenzó como un escándalo de farándula se transformó en un movimiento social y cultural con impacto internacional. Azlember no solo defendió su dignidad, sino que también logró convertir el dolor en un legado de valentía y solidaridad femenina. Lo que parecía una traición devastadora se convirtió, paradójicamente, en el capítulo más poderoso de su vida pública, marcando un nuevo rumbo tanto en su carrera como en su rol como voz de inspiración para millones de mujeres en el mundo. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta sorprendente declaración? ¿Alguna vez han vivido una traición parecida? Me encantaría leer sus comentarios, y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades. Su apoyo es muy importante para nosotros y juntos seguiremos descubriendo las historias más impactantes del espectáculo.